corresponde al Congreso de la República. A esto se añaden declaraciones que han sido formuladas por el señor primer ministro Ernesto Álvarez, que es un abogado, que es un jurista, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que, interrogado por nuestra colega Milagros Leiva si él consideraba renunciar, contestó: por ahora no. Por ahora no. Luego explicó y matizó esta respuesta condicionada a, naturalmente, hallazgo de indicios que vayan más allá de lo que tenemos hasta ahora. Yo por eso hemos invitado al abogado penalista Luis Lamas Pucho para que nos explique en qué situación procesal se halla el presidente de la República, qué es lo que la legislación y el Tribunal Constitucional han modificado sobre la posibilidad de interrogar al presidente de la República por delitos cometidos en el marco de sus funciones y de qué penas podría tratarse si es que la Fiscalía concluyera de que se trata efectivamente de delitos. Muy buenas noches, doctor Lamas Pucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, en principio se trata de una indagación a raíz de la información que ha sido de conocimiento o que es de conocimiento público en los últimos días a raíz de la presencia del primer mandatario en un restaurante privado en la que habrían participado varias personas, dentro de las cuales se encontraba un afamado empresario de nacionalidad china. La forma y la manera como se desarrolló este evento social de carácter personal y a partir de las distintas respuestas que dio el primer mandatario y en consideración a la forma y la manera como se suscitó esta reunión, evidentemente que esto generó pues un clamor popular a través de la noticia. Y la noticia es una fuente informativa a través de la cual el Ministerio Público toma conocimiento de hechos que pueden tener relevancia de contenido penal y a partir de ahí dispone una indagación. El tema es que... Todo esto se trata de lo que usted dice, puesto que el empresario chino con cual tuvo contacto esa noche del chifre, esa noche desafortunada, es el presidente Geri, una persona que tiene negocios con el Estado y que tiene sobre todo participación en licitaciones públicas, una en particular en Apurímac, una hidroeléctrica, me parece, para la cual tuvo alguna intermediación Nicanor Boluarte, por entonces el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Sí, se han ido conjugando una serie de acontecimientos que en alguna medida tienen un contenido indiciario respecto a la periferia de los hechos, respecto a las razones que podrían haber motivado una reunión privada de estas características, porque no se trata de cualquier funcionario, se trata ni más ni menos del presidente de la República que representa a todos los peruanos y como es fácilmente entendible, para poder tener una entrevista con el primer mandatario hay que ceñirse estrictamente a una serie de protocolos. Y por otro lado, porque cualquier otra reunión de contenido político, social o de otra naturaleza tiene que realizarse en el Palacio de Gobierno, porque para tales efectos a su vez existen una serie de procedimientos. Pero la forma y la manera como se condicen estos hechos, entre otras cosas, el primer mandatario encapuchado, una serie de declaraciones contradictorias, porque si realmente la cosa hubiera sido poco trascendente, el primer mandatario, el señor Geri, pudo haber dicho directamente, la cosa era por estas razones y se acabó. Sin embargo, entró en una serie y sigue entrando en una serie de contradicciones. Entonces, ante esta noticia de contenido popular, el fiscal de la Nación tiene que actuar, porque para eso existe el Ministerio Público. Ha abierto una indagación y efectivamente, de acuerdo a lo que ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional, una indagación a un primer mandatario tiene que tener ciertos parámetros para justamente evitar cualquier tipo de contingencia que en alguna medida pueda afectar el ejercicio. Pero él es técnicamente considerado como jefe de Estado por la Fiscalía de la Nación, porque no lo es por la Comisión de Fiscalización. Él es congresista, claro, es presidente del Congreso y es presidente de la República encargado. ¿Qué diferencia técnica hay en el tratamiento que le da el fiscal de la Nación? Tanto el encargo
como el propio nombramiento, por la investidura de la labor y del cargo, tiene que someterse al mismo procedimiento. Por lo tanto, le corresponde al fiscal, como te acabo de señalar, iniciar una indagación a nivel de la Fiscalía Suprema para verificar qué cosa es lo que realmente ha acontecido, acopiar la mayor cantidad de información posible, someterse a las exigencias devenidas de lo que resolvió el Tribunal Constitucional respecto al emplazamiento de un primer mandatario en cualquiera de las dos situaciones, porque además también hay otras personas que están siendo objeto de citación, no solamente el señor Gerí, sino también los empresarios o el empresario que está acá de por medio. Ese es en el aspecto estrictamente de contenido jurídico. Esta indagación corresponde eventualmente a hechos que podrían estar vinculados a un caso de patrocinio ilegal, que en realidad tiene una pena intrascendente, porque la pena máxima que señala el Código Penal para casos de patrocinio ilegal es una pena de 2 años. Cuando un congresista interfiere en un proceso de licitación pública e impone un favoritismo a una persona vinculada a él, la pena es solo 2 años. Sí, pero no necesariamente tendría que esperarse el resultado de la gestión. El solo acto de estar presente en su condición de funcionario respecto a una gestión de carácter privado, eso ya implicaría responsabilidad penal más allá del resultado. Porque si nos atenemos a esa segunda parte, que es el resultado, posiblemente, en el caso que así fuera, podrían surgir indicios de responsabilidad penal respecto a otros hechos, como podría ser tráfico de influencias. Pero eso todavía es un poco prematuro, hacer una aseveración categórica, porque lo que persigue justamente el Ministerio Público es acopiar la mayor cantidad de información para verificar si esa información ameritaría una investigación preparatoria, que es un procedimiento más engorroso, porque para poder investigar y ya no indagar a un mandatario se requiere recurrir al Congreso, y el Congreso tiene que iniciar un proceso. El distingo entre indagar e investigar. De esto se discutió mucho cuando se pidió al Tribunal Constitucional que delimite los conceptos, ¿no? Claro. Dependerá mucho, en principio, de cómo el Ministerio Público configure el contexto del razonamiento para poder justificar una indagación de esta naturaleza. En segundo lugar, dependerá también qué cosa es lo que va surgiendo a raíz de esta indagación, porque varias personas, funcionarios o no funcionarios, empresarios, dependiendo también de la condición jurídica de cada uno de los empresarios, va a tener que ir a declarar. Y a raíz de lo que se declare, compatibilizando con documentos, con información y con cualquier otra fuente informativa, incluso la de contenido periodístico, el fiscal va a tener que continuar en esta indagación. Pero el tema no solamente en cuanto a su trascendencia radica en el aspecto netamente jurídico, sino también el peso político de lo que significa aperturar una indagación. Porque, como sabemos, el señor Gerí pues generó muchas expectativas respecto a lo que implicaba una nueva visión en el plano de la gobernabilidad a puertas a un proceso electoral. Usted dice que sería una pena muy suave y en consecuencia que no habría carcelería en el primer caso. Pero si hubiera además tráfico de influencias, ¿cuántos años de pena constituye eso? Bueno, ahí la cosa se puede agravar, ¿no? Porque ya podríamos hablar de penas que pueden fluctuar entre los 4 y 8 años. Ya no solamente 2, como el patrocinio indebido. Y si hay tráfico de influencias, en el caso hipotético, como estamos imaginándonos, podrían surgir también otros tipos penales respecto a temas ya vinculados a factores de corrupción, como podría ser el cohecho activo, el cohecho pasivo, que sí son delitos relevantes. Pero creo que todavía es un poco prematuro desarrollar una hipótesis. Porque si hay patrocinio indebido y si hay tráfico de influencias, eso no se hace por caridad. Pero por supuesto, ¿no? Y es porque hay algún dinero que recompense eso, lo que suele suceder. Yo no hablo sobre George Gerí, el que no conozco, pero
en general es lo que sucede, ¿no? Lo que pasa es que este complementado de personas que son empresarios, evidentemente están en esa gestión con fines estrictamente económicos, fines mercantiles, ¿no? Y de acuerdo a la información periodística que se está manejando, en los últimos días habría una serie de vinculaciones con proyectos económicos. Paralelamente a esto se presentó un proyecto de ley, ¿no?, para exonerar el impuesto general a las ventas para las importaciones de una cantidad importante de soportes virtuales electrónicos, es decir, todo chinos, de origen chino. Básicamente de origen, incluso de acuerdo a lo que yo he leído en el periódico, se modificaron los condicionamientos respecto a los proyectos y a las exigencias para que pudiera, digamos... ¿Y esto sucedía cuando el señor Gerí era presidente de la Comisión de Presupuesto? Lo que pasa es que también hay otros antecedentes, porque no es un caso que ha surgido de manera intempestiva. Como sabemos, hay una serie de investigaciones frente a la manera totalmente irregular como se han venido desempeñando algunas empresas de origen chino. Ha habido una comisión investigadora en el Congreso y esto evidentemente no ha tenido el camino que debió corresponder. Entonces, si uno analiza de manera sistemática, surgen una serie de indicios que hacen inferir o presumir que evidentemente habrían otro tipo de intereses de por medio, porque como te acabo de manifestar, en las actividades mercantiles, comerciales, lo que prima es justamente la ganancia. De eso se trata. Ahora bien, todo esto que nos dice usted tiene que ver con la famosa visita con el encapuchado Gerí y vestido con la ropa de invierno en pleno verano, me parece, una noche, ¿no? Pero entre tanto, hemos tenido otras imágenes que alguna otra persona que no sabemos quién es ha hecho difundir, en las que se le ve visitando un local, me parece que en la calle Capón, un local que estaba clausurado y al que el presidente Gerí visita en compañía de ciertas personas. En este caso, entre otros, se ve a una dama. Él ha dicho que estaba con el ministro del Interior. No sé si se refería a esa visita, pero el señor Gerí ha dicho. Y ha habido una filmación que alguien ha hecho llegar a la prensa, en donde se ve al dueño, que es una persona que ha sido objeto de una sanción disciplinaria, tengo entendido, por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que debería decir su palabra sobre esto, porque se trata de un local clausurado al cual acude el presidente de la República, aparentemente en los mejores términos, con este empresario, que es el mismo que el del Chifa unas semanas más tarde. Entonces ya es una situación de otro tipo y se le ve sostener una conversación telefónica muy extraña y muy poco usual para un jefe de Estado. No tiene pudor de estar hablando las cosas que habla delante de los otros, sobre todo del dueño chino. Levanta la voz, se enfurece y manifiestamente exige algo al cual no le quieren hacer caso. Sí, y además el señor Gerí ha entrado en una serie de contradicciones, porque si realmente no hubiera habido nada que esconder y todo era transparente, no había necesidad de hacer algunas aseveraciones que fácilmente se pueden comprobar que no le correspondían al señor Gerí. Por otro lado, el hecho de reunirse en un restaurante privado con personas empresarias, encubriéndose, tapándose la cara, teniendo como antecedentes lo que sucedió con el señor Pedro Castillo Terrones, evidentemente que un mínimo de criterio y de tino debió haber primado para poder tomar la decisión de reunirse en esas condiciones, cuando el señor Gerí, como presidente, tiene todas las facilidades y todas las atribuciones para reunirse en Palacio de Gobierno y poder conversar y evitar cualquier complicación. Y recordemos que en el contexto de la investigación que se hizo sobre la violación a una dama, en un contexto en que se hallaba cercano, se estableció que él no había participado en la violación propiamente tal. La justicia le impuso la obligación de una reeducación para controlar impulsos sexuales
y otras formas de comportamiento que la justicia caracterizó. Eso está escrito. Y el señor Gerí no se sometió a esta terapia obligatoriamente impuesta por la justicia con el argumento de que no había sido citado, pese a que el documento judicial dice que lo haga en el centro de salud más próximo a su domicilio. Claro, además eso debe haber sido objeto de una evaluación psicológica respecto a un tema vinculado a comportamientos psicosexuales que evidentemente, de acuerdo a lo que se dispuso en aquella oportunidad, requería un tipo de tratamiento que en otras palabras viene a ser una especie de rehabilitación, ¿no? Así y todo se le eligió presidente del Congreso y a causa de eso luego accedió a la presidencia de la República. Son las 7:21, momento de agradecer la presencia del doctor Lamas Pucho.